La evaluación psicológica, en el caso del trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, tiene unos criterios fundamentales antes de decidir con qué instrumento voy a evaluar yo. En primer lugar, nosotros evaluamos conductas, evaluamos comportamientos. La conducta en el contexto de TEA se refiere a un conjunto de acciones, respuestas, patrones, ¿no? O situaciones comportamentales que pueden ser diferentes o atípicas, como se dice, en comparación con aquellos niños que no presentan la dificultad. Estas conductas se pueden evaluar en diferentes áreas. Yo puedo, por ejemplo, mencionar la interacción social y la comunicación. Este es uno de los primeros indicadores que se suele evaluar en los niños con TEA. 2 años y medio más o menos en adelante, yo ya tengo claro cuál es el indicador. Incluso, por ejemplo, en niños de 2 años de edad ya se observa claramente, porque algunos padres, madres, llevan a sus hijos a interactuar con otros niños y ahí justamente se observa la dificultad. ¿Qué puedo yo observar conductualmente hablando en el tema de la interacción social y la comunicación? Hay dificultades para iniciar y mantener conversaciones. Niños, por ejemplo, de 4 o de 5 años. Es un indicador muy puntual. La conducta problema sería, por ejemplo, el niño no se comunica, o el niño no expresa comunicación, o el niño no responde a gestos. Habría que analizar en qué situaciones lo presenta. Uno, un punto puede ser eso, ¿no? Dificultades para iniciar y mantener conversaciones. Otro puede ser, por ejemplo, problemas para interpretar y utilizar gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal en situaciones donde el niño tendría que utilizarlos como tal. Otro puede ser una limitada comprensión de las normas sociales, como turnarse para hablar. Muchos niños pueden quizás adelantarse a la comunicación o simplemente no saber qué responder. Estos indicadores se suelen observar justamente cuando uno evalúa el componente interacción social y comunicación para casos de TEA. Ese es el componente. Muchos de los instrumentos que vamos a ver justamente evalúan esa situación y el más conocido es el famoso SSQ, el de la comunicación social. Primer indicador. Segundo, que quizás muchos la han escuchado, ¿no? Esos comportamientos que son repetitivos y restringidos para algo específico. ¿Por qué le dicen, por ejemplo, restringido para algo específico? Porque muchos niños, por ejemplo, van a realizar un comportamiento similar en la situación en la que ellos están, a la que ellos se están enfrentando, ¿no? ¿A qué le llamamos de repente comportamiento repetitivo? Que siempre hace lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, siempre golpea o siempre coloca los carritos en fila india, ¿no? O siempre, por ejemplo, suele dormir en un solo lado o comer lo que le gusta, ¿no? Ese es un comportamiento repetitivo, pero también se evalúa lo que se conoce como comportamiento restringido, como tal. La literatura es bastante clara cuando uno habla de comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipias. Un comportamiento repetitivo restringido va de la mano. No, hace referencia, como bien lo hemos dicho, a un conjunto más amplio de comportamientos que incluyen, por ejemplo, que el niño repita con frecuencia ciertas características conductuales, ¿no? Y que se limite justamente a hacer siempre lo mismo. Por ejemplo, la insistencia en rutinas, la insistencia en hacer comportamientos rituales. Es inflexible y resistente al cambio. O tenga intereses muy intensos en temas muy específicos, por ejemplo, con la obsesión con los números, los horarios o tipos de transporte, por ejemplo, que le gusten los carros, ¿no? O simplemente la necesidad de que los objetos estén organizados de cierta manera. Esos comportamientos repetitivos restringidos. O también dificultad para tolerar cambios en el entorno en la rutina diaria. Se acostumbra a comer en el mismo sitio. ¿Por qué se presentan estos comportamientos? ¿Cuál es la función de ese comportamiento? La función puede servir para regular la situación de estrés o ansiedad que el niño puede manifestar en situaciones donde justamente este niño siente falta de control. También puede proporcionar placer o satisfacción para el niño. La función de esa conducta justamente tiene ese objetivo, ¿no? Y en el caso del espectro del autismo, estas conductas repetitivas y restringidas incluyen tanto conductas motoras repetitivas como comportamientos cognitivos o de intereses, obsesiones o preocupaciones, por ejemplo, que son literalmente inusuales como tal, pues, ¿no? Eso también es importante de hacer mención. Pero, ¿qué es una estereotipia como tal? No es lo mismo una conducta repetitiva restringida que una estereotipia. En el caso de la estereotipia, acá nosotros podemos mencionar, por ejemplo, comportamientos específicos que son repetitivos, pero que son más restringidos en su definición. Son comportamientos anormales, quizás de alguna forma, pero están catalogados como motores, ¿no? O, por ejemplo, repetitivos como tal, pues, ¿no? Que están asociados justamente a comportamientos sensoriales
y motores, ¿no? Hay que verlo como lo estamos mencionando, ¿no? Justamente, ejemplos de ellos puede ser el balanceo del cuerpo de un lado a otro. Ejemplo de ello puede ser el clásico aleteo de las manos, ¿no? O agitar, por ejemplo, los dedos. O quizás girar objetos con un propósito práctico, como por ejemplo girar una rueda de un cochecito de juguete de manera repetida, ¿no? En realidad. O de repente el golpeteo de pies y manos, también, por ejemplo, puede ser. Ahora, ¿cuál es la función de estas conductas llamadas estereotipias, ¿no? Puede tener una función autoestimulante, por ejemplo, proporcionar estimulación sensorial o ser una respuesta a la sobrecarga sensorial que un niño tiene y por eso lo realiza, ¿no? O quizás alguna excitación sensorial que vaya justamente asociada a ese comportamiento como tal, pues, ¿no? A menudo el niño, por ejemplo, puede realizar estos comportamientos para calmarse o disminuir su ansiedad, o como lo decimos nosotros, como reforzador negativo, ¿no? Y en el autismo, bueno, ¿no? Se centran únicamente en movimientos motores o gestuales que realizan los niños y hay que tomar en cuenta justamente que pueden incluir esos patrones de pensamiento o intereses específicos, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos una comparación, por un lado, con los comportamientos repetitivos restringidos y las estereotipias, en primer lugar, el comportamiento repetitivo restringido es un conjunto amplio de comportamientos que se repiten, como su nombre dice, pero que incluyen comportamientos motores como intereses y rituales. Y por otro lado, las estereotipias son motores repetitivas y que no tienen un propósito aparente. Por ejemplo, la rutina de comer en un solo lado. En el caso de las estereotipias, aletear las manos. En los comportamientos restringidos y repetitivos puede ser motor, cognitivo o basado en algún interés específico. En cambio, en las estereotipias puede ser más motor o sensorio motor. La función de los comportamientos repetitivos puede ser regulación del estrés, puede ser, por ejemplo, el control del entorno o simplemente la satisfacción emocional que el niño puede presentar. Y por el otro lado tenemos la autoestimulación sensorial o simplemente una regulación, ¿no? En realidad, la estereotipo es más simple. El comportamiento repetitivo restringido es más cognitivo y tiene también contenido emocional. Por ahí va esa parte, ¿no? Lo que les había mencionado. Puede haber también respuestas sensoriales o hiposensitivas como tal, ¿no? Como sonidos, de repente disgusto por la luz, disgusto por algún color, de repente, ¿no? Es importante tomar en cuenta justamente ese detalle, ¿no? O puede haber respuestas inusuales a esas experiencias sensoriales que pueden incluir evitar ciertos entornos o buscar experiencias sensoriales intensas, por ejemplo, ¿no? También. Ahora, una de las áreas adicionales que también se deben tomar en cuenta son el desarrollo y el aprendizaje como tal. Acá vamos a analizar diferencias en la forma de cómo un niño es capaz de aprender nuevas habilidades y conocimientos, niños con TEA. Y a veces también podemos evaluar habilidades excepcionales en áreas específicas, mientras que en otras áreas pueden mostrar ciertos retrasos. No es obligatorio tener un nivel intelectual elevado para ser denominado TEA. No es obligatorio tener un nivel intelectual disminuido para ser denominado TEA. No lo podemos ver así de forma obligatoria. Yo no puedo juzgar a una persona de que sí o sí, porque presenta autismo, definitivamente es una persona con un nivel intelectual elevado. Esos mitos que suelen aparecer a veces, ¿no? En los programas de televisión, donde dicen que todas las personas con autismo tienen un nivel intelectual elevado, como su mismo nombre dice, son mitos, ¿no? En realidad no funciona siempre así, ¿no? Hay niños con autismo que tienen un nivel intelectual alto, medio, medio alto, ¿no? O simplemente bajo como tal. Algunos hablan, algunos no. El espectro es muy amplio. Yo no puedo catalogar a una persona que todos los niños con autismo sí o sí tienen un nivel intelectual bien elevado, porque no sucede así. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo entendemos nosotros la evaluación en los casos de TEA, ¿no? Lo primero que debemos hacer es no confundirlo con discapacidad intelectual. No confundirlo con esa discapacidad intelectual. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasaría si a nosotros nos dicen, por ejemplo, en qué se diferencia y por qué son tan parecidos en realidad, ¿no? Ahí les voy a contar eso. Miren, escuchen. Por un lado, la discapacidad intelectual hace referencia a una dificultad en el funcionamiento intelectual, que va asociado con problemas de lenguaje quizás y va asociado probablemente con conductas que son adaptativas. Por lo tanto, se debe evaluar inteligencia, es lógico inteligencia porque es una discapacidad o desarrollo intelectual, se debe evaluar conductas adaptativas y se debe evaluar lenguaje. Y tiene que ser menor a 18, menor a la edad del desarrollo, está en la etapa del desarrollo. Pero TEA
También pueden haber casos de comorbilidades con discapacidad intelectual, que también vienen asociados con conductas adaptativas, quizás lenguaje porque algunos niños hablan y algunos no, y también tiene una relación con el tema de la inteligencia. Pero pero no es obligatorio en realidad acá, ¿no? Eso justamente es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. En la discapacidad intelectual es obligatorio sí o sí la evaluación de la inteligencia y es lógico que a menor medida del cociente intelectual, mayor es el impacto de la discapacidad intelectual. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de TEA, a diferencia de que yo lo evalúe con inteligencia, no es necesariamente obligatorio que ella esa paciente o esa consultante como tal, por ejemplo, en TEA, nivel intelectual alto, medio, bajo, no indica que es la presencia de TEA. En cambio, discapacidad intelectual sí, porque justamente el valor disminuido asociado a una dificultad intelectual, que lógicamente también es de palabras, tiene esa relación, ¿no? Acá sí me interesa, ¿no? Acá sí me interesa justamente. Y aunque se parezca, justamente, es la delgada línea que suele, la delgada línea que suele pasar, pues, ¿no? Por eso quiero que ustedes tengan claro que no lo confundan con discapacidad intelectual. La persona aquí tiene otro tipo de limitaciones, ¿no? Sin embargo, en ambos se suelen evaluar conductas parecidas, ¿no? Estas limitaciones causan que el niño no aprenda, pues, y se desarrolle de una manera diferente, ¿no? Ahora, el hecho de que yo les enseñe hoy día un instrumento que se conoce como el GARS-3 no indica que necesariamente porque la prueba te está diciendo a ti de que la persona presenta ese tipo de, o muestra el puntaje como tal, de por sí yo voy a gritar a los cuatro vientos que la persona presenta TEA. No funciona así, ¿no? Nosotros hemos dicho un montón de veces que el hecho que una persona manifieste un tipo de dificultad en un instrumento, la prueba de por sí no te está asegurando que tú tengas que desarrollar como tal o colocar, el niño es autista porque la prueba lo dice, ¿no? Son indicadores, va asociado a otro tipo de instrumentos. La evaluación siempre va a depender del contexto. Yo no puedo asumir resultados de la evaluación considerando solamente factores, nada más como conductas aleatorias que no tienen asociación con el problema de TEA y los criterios propios de la condición. Yo no puedo asegurar, mira, en el ADR, en la entrevista salió todo muy alto, TEA. No, porque también depende de otros elementos. Al igual, por ejemplo, que yo debo considerar evaluación del desarrollo psicológico y otras consideraciones neuropsicológicas que quizás estén asociadas, ¿no? De acuerdo con algunos especialistas, la edad puede ser más o menos 2 años a 2 años y medio, tomando en cuenta los indicadores, ¿no? Hay que ser bien estrictos al momento de hacer una evaluación, ¿no? Bastante estrictos como tal. Ahora, cuando nosotros hagamos la evaluación, ya sea con el A22 o el ADR como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que muy aparte de eso, los médicos suelen pedir exámenes, pero no hay ninguna, digamos, exigencia como tal que sí o sí, porque la prueba o la neuroimagen lo dice, sí o sí se cumple. Es tan inexacto a veces esa propuesta que genera que uno no podría asegurar necesariamente eso, ¿no? En su lugar, hay que llevar a cabo pues evaluaciones que son complementarias a la labor del médico. Incluso el médico nos pide a nosotros el informe, ¿no? Y hay que tenerlo claro. Y aparte de eso, cuando nosotros hagamos la evaluación, hay que ser bien exactos al momento de colocar. No se suele colocar TEA leve ni TEA moderado. Es un niño TEA leve. No, porque a lo que se suele llamar leve o moderado es al nivel de apoyo. Y el nivel de apoyo justamente es lo que hace la diferencia, ¿no? Yo no puedo llamarlo Carlos, es un TEA leve. Carlos es un niño con TEA de nivel de apoyo leve, que necesita un apoyo leve o un apoyo moderado, ¿no? A eso va justamente el término de llamarlo profundo, leve, severo, moderado, como quieran llamarlo, como indica el manual, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que se refiere al nivel de apoyo que si es uno, el nivel de apoyo que necesita pues es leve, ¿no? El apoyo es dinámico, cambia con el tiempo, ¿no? Según de acuerdo, o va de acuerdo con la atención que se le brinde, ¿no? Por eso cuando ustedes redacten un informe, siempre tienen que estar al tanto de la manera como lo van a escribir, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, lo que a nosotros nos cuesta entender es justamente cómo vamos a denominar a una persona como tal al momento de trabajar ese concepto de TEA. Hay que tenerlo bien clarito como tal, ¿no? Ese es un poquito del alcance. Ahora, nosotros recomendamos, en primer lugar, en una prueba de inteligencia, ya sea que trabajes inteligencia verbal o no verbal, va de acuerdo con el menor. Recomendamos Tony 4 para niños no verbales
o también recomendamos, por ejemplo, una Raven más actual, o simplemente escalas de inteligencia no verbal, como también la de Wechsler, ¿no? Que podría trabajarse. Y en el caso de los niños hablantes, tenemos muchas alternativas como las escalas de Reynolds, la WIPSI 4, la WI5, la WISE 4 y otros instrumentos más actuales que evalúan ese componente de inteligencia. Pero no podemos trabajar un instrumento muy sencillo para hacer una evaluación de esta categoría como tal, ¿no? No hay una prueba única que me dé todo lo que yo necesito. No existe. Se trabaja por áreas asociadas justamente al problema, ¿no? Otra área que también yo podría evaluar son las famosas conductas adaptativas. Una conducta adaptativa, como su mismo nombre dice, es cualquier comportamiento que asociado a una persona le permite desenvolverse, por ejemplo, socialmente, de manera autónoma como tal. Atarse los zapatos, amarrarse los zapatos es una conducta adaptativa. Peinarse es una conducta adaptativa. Y la prueba más conocida de esto es la famosa Vineland 3 o el ABAS 2 en español, ABAS 3 en inglés. Evalúa ese componente llamado conducta adaptativa, ¿no? Y nosotros no utilizamos lo de Vineland 1 llamándolo madurez mental, madurez social. Esos términos ya son de la época de los 70, ¿no? Y evaluamos lenguaje. Acá sí hay que tener mucho tino al momento de evaluar lenguaje, porque uno evalúa lenguaje articulado, morfosintáctico, semántico. Hay que aprender un poquito de los términos y no confundir lenguaje, lengua, habla y comunicación, ¿no? La lengua es el idioma, ¿no? El lenguaje es el uso de los signos, ¿no? El habla es el sonido y la comunicación es como tú transmites la información, ¿no? Hay que ser muy estrictos en el momento de evaluar. Ustedes pueden evaluar las áreas que ustedes consideren, pero este es un alcance de lo que se podría trabajar, ¿no? Nunca se evalúa igual para todos, porque las necesidades son diferentes para cada persona, ¿no? Eso sí es importante. Ahora, también les he traído una novedad, ¿no? Un pequeño esquemita que les puede ayudar también a hacer una evaluación. Yo puedo, y no necesariamente con instrumentos, ¿ah? Podemos, por ejemplo, hacer una evaluación de repertorios básicos, conductas de imitación, conductas de seguimiento de instrucciones, conductas de atención. Por ejemplo, en una conducta de imitación, el objetivo es identificar las conductas que el niño es capaz de ejecutar mediante el modelo. Yo soy el modelo y voy a hacer una imitación con objetos, por ejemplo, de repente. Yo levanto el lápiz, el niño levanta el lápiz. O la imitación con su cuerpo. Yo, por ejemplo, levanto las manos, el niño levanta las manos. Y si el niño presenta déficit en imitación, no será capaz, por ejemplo, de aprender conductas brindadas mediante un modelo. Es interesante cómo yo también puedo asociar un comportamiento bajo esta lógica. Y en el seguimiento de instrucciones, yo voy a determinar la capacidad para ejecutar conductas ante la instrucción. Si yo le digo una instrucción simple, el niño va a tener que hacerlo. Y lógicamente la hipótesis es que si el niño presenta alguna dificultad, no será capaz de ejecutar un conjunto de actividades mediante órdenes, ¿no? Eso también es fundamental. En el caso, por ejemplo, de la atención, yo voy a buscar identificar el contacto, la fijación visual. Yo hago contacto visual o le pongo un elemento que vaya mirando o simplemente hago un seguimiento visual. Si el niño presenta algún déficit en atención, no será capaz de establecer ese contacto visual con el interlocutor, ¿no? O de mantenerse en una actividad o de seguir con la mirada a un objeto, ¿no? Como tal. También puedo trabajar la evaluación de habilidades sociales de adaptación. Un componente fundamental es la conducta verbal, lo que se trabaja justamente con la propuesta de Skinner, ¿no? ¿Ah? Existe un test, bueno, en realidad para evaluar atención, uno puede utilizar el CARACER, el D2, el Toulouse-Pierron, cualquiera de los tres, porque el hecho de que la prueba CARACER esté asociada a dificultades de atención con TDAH, no significa que no se pueda usar para cualquier otro tipo de particularidades de problemas, ¿no? También puedes utilizar una prueba de atención que tú consigas, como de repente el D2, ¿no? El D2 revisado, el más actual que tenemos, ¿no? También no hay problema. En el caso de conducta verbal, yo voy a hacer emisiones verbales, voy a evaluar mandos, tactos, interverbales, ecoicos, autoclíticos, ¿no? Son elementos verbales, ya lo veremos en la última clase. Y si el niño presenta problemas en conducta verbal, no va a saber utilizar justamente el lenguaje para comunicarse, ¿no? Puede haber un protocolo de imitación de palabras que lo podemos trabajar, sobre todo para niños con problemas lingüísticos, ¿no? Espectro. José, espectro lo usan porque como su mismo nombre lo dice, nunca es claro cómo se presenta. Un espectro es algo que no se puede percibir con claridad, ¿no? Algunos niños hablan, algunos no. Algunos tienen dificultades intelectuales, algunos no. Algunos van al colegio, algunos no. Algunos son capaces de emitir frases completas, algunos no. Algunos son independientes, algunos no. Y en 10 niños es bien difícil encontrar que 10 niños con TEA manifiesten las mismas características como tal. Por eso le llaman espectro, porque nunca se ve con claridad en las personas el cómo se manifiesta. Es bien complicado que yo te diga, José, tengo tres niños con autismo o con TEA y los tres presentan las mismas características.
Es bien complicado que yo te lo mencione como tal. Por eso le dicen espectro, porque claramente no se ve, no se sabe en realidad. Es tan complicado a veces de definir ese comportamiento que muchos dirían, pero no parece TEA, literalmente, ¿no? También se evalúa el cuidado personal. Si el niño es capaz, por ejemplo, de hacer rutinas de lavarse las manos, o controlar los esfínteres, o se viste solo, ¿no? O se alimenta solo. Y también conductas de interacción verbal, ¿no? Identificar las conductas que comparte con otro sujeto en una actividad, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento de pautas, que si el niño juega con otros, no. El objetivo es clarito, vamos a evaluar eso, ¿no? Si el niño presenta déficit de la interacción social, no será capaz de utilizar convencionalismos como decir gracias o decir jugamos, por ejemplo. Igual con la última, en las conductas académicas también, ¿no? Podría evaluar repertorios básicos de aprendizaje, por ejemplo, de repente la permanencia de estar sentado o de escribir, por ejemplo, ¿no? O de hacer actividades como repasar por una línea, ¿no? O copiar una palabra como tal. Y una de las más importantes es, lógicamente, las conductas problema a través de la AFC. Ya tendremos oportunidad en una edición 2025 de hacer un curso de AFC específico para TEA y un AFC específico para TDAH, donde yo trabaje los estímulos discriminativos, las conductas problema, los consecuentes y la función que cumple justamente esa conducta, si es de evitación o de escape, ¿no? O de repente de cualquier situación asociada como tal. Eso ya queda pendiente para un futuro, ¿no? Porque es importante, todos los casos de TEA y TDAH se asocian a conductas como tal. Nos interesa muchísimo ese tipo de comportamientos como tal. Acá tenemos una idea, ¿no? Más o menos bastante puntual acerca de cómo se presenta este tipo de dificultades o cómo vamos a evaluarlas en el caso de autismo, ¿no?